Estamos muy contentos de darle la bienvenida este domingo nuevamente a esta transmisión. De verdad que es un gusto para nosotros poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo, cada una de las personas del equipo de transmisiones, del staff. Nos da mucho gusto poder saber que estos mensajes están siendo de bendición para su vida, que la alabanza está trayendo ánimo a su corazón. Y entonces queremos invitarle a que nos deje un mensaje, por favor, deje un comentario de si esto está siendo de bendición para su vida, si lo está disfrutando, si tiene alguna sugerencia, con mucho gusto la podremos considerar también. Y como cada domingo, quiero animarle a que podamos en esta ocasión poder disponer nuestros corazones para adorar al Señor. Que no haya ninguna cosa que nos distraiga, que no haya ninguna cosa que nos robe el gozo de adorar al Señor juntos en este domingo tan especial. Nuevamente, gracias por acompañarnos y vamos a comenzar. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy. Al Señor toda la creación, y honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Yo con gozo al mirar tu poder. Incomparables promesas me da, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesaré de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me da, Señor.
eres fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Divino es el Cordero de Dios, divino es el Rey que la muerte venció. Divino es el Cordero de Dios, divino es el Rey que la muerte venció. Divino es el Cordero de Dios, divino es el Rey que la muerte venció. Divino es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Puedes dar y compartir tus diezmos y ofrendas en línea de manera fácil y segura, siguiendo los siguientes pasos. Visita ibjerusalem.org.mx y desliza hasta donde están las maneras de dar, en la parte superior derecha o deslizando al final de la página. Puedes dar a través de depósitos o transferencias electrónicas al dar de alta nuestra cuenta en tu plataforma bancaria
o puedes dar a través de PayPal. Gracias por dar. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos de la Iglesia Bautista Jerusalén? Nuevamente es un gusto para mí compartir con ustedes este mensaje y invitarles a que podamos considerar y pensar lo que Dios tiene para nosotros. No sé si usted, al igual que yo, se está dando cuenta de que cada vez estamos viviendo más una cultura fundada en el temor. Estamos viviendo un tiempo en que todo lo que está a nuestro alrededor tiene que ver con infundirnos miedo. Y muchas de las personas, muchos de nosotros hoy vivimos así, con temor. Temor a contagiarnos del COVID, temor de contagiar a otros. Y si se fija, mucho del estilo de vida que hoy tenemos está fundado precisamente en un temor. Porque al final el usar cubrebocas, la sana distancia, todo tiene que ver con una prevención, pero me parece que mucho está fundado en el temor. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que no debiéramos guardar estas medidas sanitarias. No estoy diciendo eso. Lo que pienso y lo que veo es de que mucho de lo que vivimos hoy está fundado en el temor. Y la gran pregunta para mí estos días era, ¿cómo debemos de lidiar con eso? ¿Cómo es que un hijo de Dios, cómo es que un seguidor de Cristo debiera de enfrentar esta situación? Debiéramos vivir con este temor, debiéramos de vivir sin ningún miedo a esto. ¿Cómo es que Dios nos mandaría vivir en medio de la cultura, en medio de las situaciones en las que hoy vivimos? Nuevamente me parece que vivimos en una cultura en que se impulsa mucho el sentir temor y tenemos miedo otra vez de contagiar, tenemos miedo de salir porque nos podemos enfermar, tenemos temor del futuro, de qué será la economía, y todo esto tiene que ver con el hecho de pensar qué es lo que Dios querrá que usted y yo hagamos como sus seguidores, qué es lo que usted y yo debiéramos de manifestar. Es interesante que, bueno, el temor no es algo nuevo, no es algo que haya surgido con la pandemia. De hecho, mientras pensaba en esto, revisaba algunas estadísticas y me topé con una estadística del año pasado que dice que el 90% de los mexicanos viven con temor. Es decir, a raíz de la violencia, muchas personas dicen que donde viven es un lugar inseguro. Y entonces la estadística es de que en nuestro país un 90% sentimos temor. Ahora, súmele la pandemia de hoy, junto con la inseguridad, junto con las otras cosas que ya nos daban miedo, que ya nos daban temor. Evidentemente seguimos viviendo en una cultura, en un mundo lleno de temor. Y entonces, pensando en esto, venía a mi mente este pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde el apóstol Pablo está animando a Timoteo y le dice que se anime, que no tenga temor. Recuerda estas palabras, dice el apóstol Pablo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces la pregunta en mi mente era, ¿cuál sería la comprensión de estas palabras? Debiéramos entonces vivir como algunos piensan y decir, bueno, no tengas miedo de nada. Dios no te dio un espíritu de cobardía y entonces no guardamos la sana distancia, nos exponemos. Eso es vivir realmente sin temor. Es lo que Dios está diciendo en este pasaje. Este espíritu de poder, este espíritu que no es de cobardía, ¿tiene que ver con eso? ¿Con qué tiene que ver? Y entonces, mientras pensaba en esto, consideraba que, mire, me parece que no se trata de ir a un extremo y decir, bueno, como hijo de Dios, nada me va a pasar. Puedo hacer lo que yo quiera, sentirme como superhéroe. Me parece que más bien lo que Dios quiere decir en estas palabras a través del apóstol Pablo es de que, mire, el espíritu que Dios nos ha dado ha sido este espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y me parece que tiene que ver más, no con una responsabilidad, sino con una forma de lidiar con el temor. Es decir, de saber cómo sobrellevar estas situaciones, porque al final tampoco podemos decir que porque soy un hijo de Dios, yo no tengo temor de que me dé COVID. Yo no le puedo decir eso, sería un hipócrita si le digo eso.
Yo no puedo decirle que no me da miedo que mi familia, que mi esposa, mi hija, le suceda algo en medio de un lugar tan violento en el que nos desarrollamos. Obviamente hay temor. Pero entonces, este es mi punto y lo que quiero invitarle a considerar hoy. ¿Cómo lidiamos con esta cultura llena de temor en estos días? Y entonces recordé una historia que está en 2 de Crónicas, capítulo 20. Si usted tiene su Biblia, por favor, búsquelo ahí. Y tal vez recuerde esta historia, si no, vamos a ir revisándola. Es la historia del rey Josafat. Ha sido sitiado, ha sido amenazado con una guerra. Y entonces este es el contexto de esta situación. Y en el capítulo 20, si tiene su Biblia abierta, puede seguirlo ahí junto conmigo. Y dice que en el versículo 1, que tiempo después los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas declararon la guerra a Josafat. No faltó quien le diera aviso a Josafat y le dijera: del otro lado del mar y de Siria vienen a atacarte un gran ejército. Ya están en Hasezón Tamar, es decir, en Gadí. Y luego, fíjense en estas palabras, dice que Josafat, lleno de temor, se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. Mire, la situación que vivía este rey era una situación de muy malas noticias. Estaba siendo atacado por un gran ejército. Estaba siendo atacado por varias frentes diferentes y era inminente una devastación para él. Y entonces dice que el rey se llenó de miedo. Pero me parece interesante y me parece que hay lecciones para usted y para mí en medio de esta situación de cómo enfrentar el temor. Y es lo que quiero hablar con usted. Me parece que hay un ejemplo extraordinario en medio de esta historia. Josafat, el rey de Israel, estaba siendo sitiado. Venían a atacarlo por todos lados. Y entonces dice la palabra de Dios que una vez que él se llenó de temor, lo que le impulsó ese temor fue a buscar al Señor. Mire, el problema no es que sintamos miedo. El problema no es que sintamos temor por la amenaza de una pandemia del COVID. El problema no es que sintamos temor de vivir en un lugar tan inseguro como es nuestra ciudad. El problema no es sentir temor de enfermarnos, de caer en una situación financiera de bancarrota. Ese no es el problema. El problema no es que tengamos miedo. El problema es cómo lidiamos con él. Y entonces me parece que el ejemplo del rey Josafat nos enseña un punto interesante. Mire, la mejor manera de enfrentar el temor es a través de la oración. Fue lo que hizo Josafat. No había mucho que hacer, pero la forma de enfrentar su temor fue a través de buscar al Señor. Y entonces los siguientes versículos, en el 4 en adelante, vemos esta oración. Y escuche lo que dicen estos versículos a partir ahí del versículo 4. Dice que entonces en todas las ciudades la gente se reunió para pedir ayuda al Señor. Y Josafat se puso de pie en el templo del Señor, delante del atrio nuevo y ante la asamblea de Judá y de Jerusalén, y dijo: Señor, Dios de nuestros padres, tú eres el Dios de los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones, y en tus manos está la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra. Se la diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Ellos la han habitado y en ella te han edificado un santuario a tu nombre. Han dicho: si alguna vez nos sobreviene algún mal, o se nos castiga con la espada, o la peste, o el hambre, nos presentaremos ante este templo y ante ti, pues tu nombre se halla en este templo, y clamaremos a ti por causa de nuestras aflicciones, y tú nos oirás y nos salvarás. Mira ahora los amonitas y los moabitas, mira a los del monte de Seir, por cuya tierra nos dejaste pasar a Israel cuando venía de Egipto. Tú nos apartaste de ellos para que no los destruyéramos, y ahora ellos nos pagan tratando de arrojarnos de la tierra que tú nos diste en propiedad. Dios nuestro, ¿acaso no vas a juzgarlos? Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a este gran ejército que viene a atacarnos.
no sabemos qué hacer. Por eso volvemos a ti nuestra mirada. ¿Puede notar la oración del rey Josafat y de todo el pueblo? Estaban reconociendo el poder de Dios. Estaban reconociendo las obras poderosas que Dios había hecho en medio de ellos. Mire, el punto aquí es que la Biblia nos llama a enfrentar nuestros temores a través de la oración. Es a través de la oración en que encontramos paz. El apóstol Pablo le decía a la iglesia en Filipos, allí en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, le decía, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Y luego añade que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mire, este pasaje me recuerda lo que hizo Josafat. Al final entendía que no había mucho que hacer. No tenía las fuerzas suficientes. Cuando usted y yo oramos, tenemos esta oportunidad de reconocer nuestra debilidad y confiar en el enorme poder que Dios tiene. Y por eso el apóstol podría decir, no se afanen, no se preocupen por nada. Mejor pongan tus peticiones delante de Dios. Mira, hermano, me parece que otra vez el problema no es sentir temor. El problema no es si tienes temor a contagiarte. El problema no es si tienes temor a alguna situación difícil. El problema es que en Cristo tenemos un gran recurso para encontrar paz y seguridad para nuestra vida. Y entonces el rey Josafat fue lo que hizo. En medio de su relación con Dios, en medio de una comunicación directa con Dios, él buscó la paz para su corazón. Otra vez eso no cambió el inminente peligro que estaba sobre él. No fue algo que automáticamente desapareció. Y sucede lo mismo contigo y conmigo. Muchas veces la oración no quita de en medio la situación difícil, pero sí podemos encontrar esa seguridad de que Dios estará con nosotros. Y si Dios nos permite atravesar por alguna circunstancia difícil, Él estará en medio de nuestra vida. Él estará junto con nosotros. Y por eso entonces una forma de enfrentar el temor, sin lugar a dudas, es la oración. Busquemos al Señor en oración y enfrentemos nuestros temores a través de nuestra relación con Dios. Pero luego, no solamente oraron, dice la palabra de Dios en los siguientes versículos, y seguimos leyendo en el versículo 15 en adelante, que no solamente oraron, sino que también el pueblo de Israel se dispuso a escuchar la voz de Dios para ellos. Miren lo que dice el versículo 15. Y dijo, escuchen ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, tú, rey Josafat, el Señor les dice, no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. Y luego el versículo 20. Por la mañana se levantaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y les dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Mire, el punto a destacar aquí es de que como hijos de Dios, usted y yo enfrentamos nuestros temores, sí, a través de la oración, mientras ponemos nuestras peticiones delante de Dios, pero enfrentamos nuestros temores confiando en la palabra de Dios y en sus promesas para usted y para mí. Muchos ejemplos bíblicos nos recuerdan esta verdad de cómo Dios nos invita a confiar en su fidelidad y en su poder para enfrentar los tiempos difíciles. Josué es un buen ejemplo. En Josué capítulo 1, el versículo 5 dice que Josué escuchaba esto de parte de Dios. Mientras vivas, le decía Dios a Josué, mientras vivas nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes lo estuve con Moisés. No te dejaré, ni te desampararé. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. Luego el versículo 9 dice, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Mire, la Biblia está llena de estas promesas, que al igual que Josué, que al igual que al rey Josafat, Dios tiene para usted y para mí, recordándonos que Dios está con nosotros.
Las promesas de Dios para usted y para mí tienen que ver con su presencia en medio de nosotros. Y entonces cuando usted y yo escuchamos y creemos esa verdad, podemos enfrentar los temores. Porque al final, cuando usted y yo consideramos estas promesas de Dios en nuestra vida, podemos enfrentar cualquier situación. No es nada arrogante lo que Josafat le estaba diciendo al pueblo de Israel cuando les dicen: crean en el Señor y serán invencibles. ¿Sabe? Esa era una guerra muy particular. Era una batalla muy específica. Pero creo que Dios sigue siendo fiel a esta idea y a este principio que Él tiene. De recordarnos que, mire, cuando creemos en Él, cuando creemos en su palabra, nos volvemos invencibles. Otra vez, no con un sentido de arrogancia, no con un sentido de superioridad, sino con un sentido de seguridad y fe. Podemos avanzar y conocer que no estamos solos, que el Dios de los cielos, que este Dios todopoderoso va de nuestro lado, que va como poderoso gigante, que va como ese Dios poderoso para pelear nuestras batallas. Este es el punto entonces que usted y yo debiéramos de considerar hoy. Mire, otra vez, mi punto no es que no tenga temor. El punto no es que no sintamos miedos. El punto es que usted y yo sepamos quién está de nuestro lado y sepamos y confiemos y creamos en la palabra de Dios que nos anima siempre a no tener temor. ¿Se da cuenta? La forma de enfrentar el temor no tiene que ver con buscar nuestros propios recursos, con buscar situaciones para nosotros, sino que confiemos en el Señor. El ejemplo del rey Josafat en medio de las amenazas que tenía de esta guerra que venía sobre él, no recuerda eso. La manera de enfrentar nuestros temores es a través de la oración y creyendo en las promesas de Dios para nuestra vida. Porque al final, mire, el plan de Dios para nosotros hoy y siempre ha sido que vivamos con paz, que vivamos sin temor. Dios ha sido su énfasis, Dios ha sido su mensaje y una otra y otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la revelación de Dios en su palabra, es su intención, su corazón es de que podamos vivir con paz en nuestro corazón, que podamos tener esa seguridad, que estemos libres de temor y llenos de paz. Y ese es el plan de Dios. Numerosos ejemplos nuevamente nos hablan de esto y me parece que un pasaje extraordinario tiene que ver con esa bendición de Dios para su pueblo y que son palabras extraordinarias para nosotros que quedaron registradas en el libro de Números en el capítulo 6, versículo 24. ¿Recuerda estas palabras? Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te ponga paz. Y ponga en ti paz. Mire, una y otra vez, Dios desea que vivamos con paz. Ese es el plan de Dios. Cuando Jesús estaba por terminar su ministerio, despidiéndose de sus discípulos, les dio el mayor regalo que ellos pudieran tener. Y allí en Juan 14, 27, son palabras que usted y yo recordamos. Jesús les dijo a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Mientras Jesús se despedía de sus discípulos, les comunicaba esto. ¿Saben? Les estaba prometiendo al Espíritu Santo que vendría sobre ellos, pero es interesante que luego Jesús habla de la paz. Les dice: les voy a dejar una paz extraordinaria, porque nuevamente me parece que esto tiene que ver con el corazón de Dios, con lo que Pablo predicaba, y el pasaje que leímos de Filipenses 4:6 tiene que ver con esta concepción del apóstol Pablo del plan de Dios para la humanidad, de vivir con paz. Y entonces por eso Pablo, insisto, seguía llamándonos a: no te preocupes por nada, más bien que tus peticiones sean conocidas, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones. Mire, el plan
de Dios para usted y para mí tiene que ver con que vivamos con paz. Dios quiere que su paz prevalezca en el corazón de cada persona. Que cada uno de aquellos que nos acercamos a Dios podamos experimentar y tener esa paz extraordinaria. Una y otra vez. Dios nos llama a esto. Es decir, mi punto hasta aquí es que, mire, otra vez no se trata de no tener miedo. Se trata de saber cómo lidiar con el temor y decir, Dios, tú no quieres que vivas con temor. Aquí déjeme hacer un paréntesis porque mientras estudiaba un poco acerca del plan de Dios de vivir sin temor, me topé con un versículo me parece que es el único versículo en el que Dios dice, ténganle miedo a algo. Y me llamó la atención, pero entonces quiero compartirlo muy rápido con ustedes. La única ocasión en que Jesús habla de que usted y yo debiéramos de sentir temor es el hecho de temerle, de tener temor. Dice, no le teman a los que pueden destruir su cuerpo. Ten temor de los que pueden destruir tu alma. Y entonces este pasaje me llamó la atención porque como que era una contradicción a lo que venía pensando. Dios siempre me llama a no tener temor, a vivir su paz, a estar lleno de su paz. Pero luego encontré este versículo y entonces dije, ¿será una contradicción? Por un lado dice que no nos preocupemos por nada, que confiemos en Él, pero luego dice, hey, tengan temor, no de los que destruyen el cuerpo, tengan temor de los que puede destruir su alma. Y entonces pensaba en esto, mire, la única situación en la que considero que usted y yo debiéramos de sentir temor es estar fuera de la voluntad de Dios, es estar lejos de Dios y caer en las manos de Satanás. Es el único que puede destruir nuestras almas, el pecado, y Satanás nos destruye. Y es a lo único que tú y yo debiéramos de temerle y huir de eso. Y el punto es que aún con eso, ¿sabe? Con el sacrificio de Cristo, Dios resolvió ese temor. Ya no tenemos de tener temor del pecado y de Satanás sobre el poder de nosotros, todos aquellos que hemos creído en Él. Porque al final la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos cubre, y entonces Satanás no tiene más poder sobre nosotros porque ahora somos parte de la familia de Dios. Pero mi punto aquí es, mire, Jesús fue tan lejos de decir, si hay algo a lo que le debieras de tener miedo, si hay algo a lo que debieras de temer, sería a vivir una vida lejos de una relación con Dios. Porque al final dicen, ni siquiera tengan temor de los que pueden destruir su cuerpo. Sabe, una pandemia puede destruir nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Pero Dios dice, no le tengas miedo a eso. Ten temor de estar lejos de mí. Porque al final el punto, ¿sabe? Es de que Dios busca que tú y yo vivamos su paz. Mi querido amigo, mi querido hermano, la gran pregunta para mí y para ti hoy es, ¿cómo estás tomando este tiempo? ¿Qué tanto está afectando esta situación de pandemia para tu vida? ¿Hay temor? ¿Hay algo que te está robando el gozo? ¿Hay algo que te está quitando esa paz, se está robando esa tranquilidad que Dios tiene para ti? Déjame recordarte hoy, como Dios me lo recordaba en estos días, que mira, no es su plan. Dios no desea que tú y yo vivamos con temor. Dios no está esperando eso. En medio de la historia que leímos hoy, termina con los siguientes versículos, ahí mismo en 2 de Crónicas, el versículo 17. En medio de toda esta guerra que venía sobre el pueblo de Israel y sobre el rey Josafat, Dios les dijo algo. Dice, en este caso, en esta guerra, en esta batalla, dice, ustedes no tienen que pelear. Simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los salvará. Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se desanimen. Salgan mañana y atáquenlos, que el Señor estará con ustedes. Y sabe, estas palabras son enormemente de bendición para mi vida. Y me parece tan pertinentes para ti y para mí hoy.
Porque otra vez vivimos en un mundo donde se nos infunde temor por todo. Pero Dios sigue diciendo, hey, ten confianza. Porque al final no se trata de lo que tú y yo hagamos. Me parece que el mensaje sigue siendo el mismo. Mira, la pelea no es nuestra, es del Señor. Y sus palabras siguen siendo las mismas. El Señor lo salvará porque esta pelea Él la va a librar por nosotros. Mientras pensaba en esto, consideraba que, mira, todo esto se trata de confianza. Me parece que estas palabras son un llamado a confiar en Dios y depender de Él. Nos cuesta mucho trabajo, ¿no es cierto? Al menos a mí me cuesta trabajo. Pero luego recordé algo. Como saben, hace algunos meses, 7 meses para ser exactos, a nuestra casa llegó un pequeño, el pequeño Sebastián, tenía 10 días de nacido. Y recordé esta imagen de un bebé en los brazos de su padre. Y mira, mientras veía esta imagen, que obviamente no es Sebastián y tampoco son mis manos, pero el punto es este, mira, Dios nos llama a confiar como lo hace un bebé indefenso. Cuando Sebastián llegó a nuestra casa y sigue siendo hasta hoy ese bebé indefenso, dependiente de quien lo cuide, de quien lo guarde. No puede hacer nada, no puede valerse por sí mismo, no puede tomar una actitud de decir yo puedo. Y tiene que depender de que alguien le alimente, de que alguien le cuide, de que alguien le proteja. ¿Y sabes lo que veo en este pequeño Sebastián y en cualquier otro bebé? Como en esta imagen, puede haber un niño con paz, simplemente descansando. Mi querido amigo, mi querido hermano, este es el mensaje de Dios para ti y para mí hoy, en medio de este tiempo de tanto temor, de enfermedad, de muerte, de colapsos financieros. ¿Sabes? No podemos hacer nada. Lo único que podremos hacer será descansar en los brazos de nuestro Padre. Nuevamente, no sé qué tan cargado esté tu corazón de temor, pero si hay temor en ti, si hay una situación de inseguridad, ¿sabes? Ese no es el problema. El problema es cómo lo enfrentaremos. Confía en el Señor, búscalo a Él en oración, confía en sus promesas, en su palabra, y entonces simplemente déjate cargar, déjate descansar en los brazos de tu Padre. Y en medio de esto, ¿sabes? Encontraremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi oración esta mañana es que tú y yo encontremos esa paz y como ese pequeño bebé podamos descansar en los brazos de nuestro Padre. Que Dios te bendiga, hermano. Oro que Dios conforte nuestros corazones y que encontremos su paz. Conmigo no temeré, no dulce voz me guía, confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré. Sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies tu verdad.
Fijo los ojos en ti. Esa es la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré en mí como el amanecer, enviarás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. Descansaré conmigo en Jesús, no hay otro nombre. Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré. En la sombra de tus alas te adoramos y eres digno, y está escrito, y has vencido. Te adoramos.